Y vamos a... Entonces, la mayoría dice que los huevos pequeños ponerlos en el lugar más frío. En el lugar más frío. Porque de esa forma haríamos entonces que los animales que van a eclosionar más rápido, ¿cierto? Que serían los huevos pequeños, se retrasen un poquito más. Y de esa forma como que se emparejan los nacimientos, ¿cierto? Ahora, Laura lo que nos dice es que los huevos pequeños producen menos calor, ¿cierto? Entonces, al producir menos calor, también es una verdad que los huevos pequeños, pero es que no hay que verlo como que produzcan calor. En verdad estos huevos producen poquito calor. La capacidad que tienen ellos es de retener calor. O sea, recuerden que ellos en estado embrionario son poiquilotermos, o sea, ellos en verdad no producen calor, o sea, producen muy poquito calor, en verdad. Ellos comienzan a producir calor en la medida que se va aumentando el desarrollo embrionario. Y cuando ya va hasta ya próximo a la eclosión o cuando ya están eclosionando, cuando comienzan pues los nacimientos, es que se da la mayor producción de calor. Pero ellos en verdad producen muy, muy poco calor. Cuando están hablando aquí en este documento de producción de calor, en verdad están hablando más de retención de calor, como que de retener calor. O sea, un huevo más grande tiene una mayor capacidad de retener calor por el área que va a tener, pues lo va a contener más. Pero la recomendación que aquí dicen es que los carros con menor producción de calor, con menor fertilidad, por ejemplo, ahí no entiendo entonces, o sea, con menor fertilidad estaría diciendo como que los huevos infértiles. O sea, si usted logró identificar que tiene huevos infértiles, Yo no estoy ese montón. ¿sí me está escuchando? Sí, sí lo escuchamos, profe. Sí, profe. Entonces, por eso les digo a veces que busquemos en Internet, porque en Internet hay mucha información, pero hay que cogerla una, pero no toda, pues así, o sea, hay que cogerla bien, porque mire lo que se está hablando aquí. Los carros con huevos con menor producción de calor, con menor fertilidad, por ejemplo. ¿Qué se entiende qué es un huevo con menor fertilidad? ¿Quién me dice qué es eso? Son los huevos que están entre esas semanas que nos dio como entre 20 y algo y 30 y algo, y los que ya tienen mucha edad. O sea, un huevo con menor fertilidad son un huevo que va a venir de un lote que esté o muy joven o muy viejo. O sea, cierto, dentro de ese lote quiere decir que van a venir huevos infértiles, ¿cierto? O sea, una bandeja de un lote muy joven, por ejemplo, un lote de 28 semanas de vida versus una bandeja de huevos. Profe, Dígame, Diego. me despido, que es que me acabaron de llamar a reunión. Entonces, de todas maneras, me imagino que vas a poner otra clase como para seguir con esto de incubación. Sí, sí, yo creo que por allá dentro de 15 días después de Semana Santa volvemos. Ah, listo. Entonces, programamos ahí, profe. Usted me avisa. De todas maneras, estoy a la orden, muchachos, lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier indicación, a la orden siempre. Y muchísimas gracias ahí por el ratico que me estuvieron atendiendo. Por el rato ahí que en la cuarentena ahí le ayudó ahí para estar Listo. distraído ahí. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. Diego. Gracias, hasta luego. Chao, Luisa. Oh, Chao. Entonces, va y verá. ¿Por qué? Porque la idea de yo decirles que busquen siempre pues ahí en internet es para que tengamos como que diversas fuentes, porque esas fuentes nos van a permitir como que tener una visión más amplia de lo que estamos analizando. Entonces, tenemos la pregunta de qué tipo de huevos son los que vamos a poner en el lugar más frío de la, de la incubadora. Aquí dicen que los huevos con menor fertilidad. O sea, o sea, si tengo en una bandeja, si en una bandeja va a venir de un lote muy, muy joven, o sea, un lote de unas aves que son de 28 semanas y tengo otra bandeja de un lote de unas aves de 35 semanas, ¿cuál, cuál bandeja va a retener más calor?
y después va a producir más calor. La bandeja del lote de 35 semanas o la bandeja del lote de 28 semanas. ¿Cuál va a tener más calor? ¿Cuál creen ustedes? A ver, Daniel Varela. Pues según lo de la gráfica de ahorita, la de 28 días debería tener más calor. No, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando el huevo está recién, pues más, ¿cómo se diría eso? Como más nuevo. No, pero es que 28 días no es que llevaba 28 días después de puesto. Es, es la edad de las gallinas que pusieron ese huevo. Ah, pues según lo que dijo Diego, las de 35 debería ser mejor de más del 90%. Sí, tiene más fertilidad. Entonces, y al tener más fertilidad, van a ver, la mayoría de los huevos van a tener mayores huevos con embrión, ¿cierto? Al haber mayores huevos con embrión, esa bandeja va a producir más calor, ¿cierto? Eso es lo que nos está queriendo decir aquí este documento. Mientras que una bandeja con más huevos infértiles, o sea, más huevos que no tienen un embrión, esos huevos sin embrión no van a producir calor. No van a producir calor, pues cuando el embrión ya tenga cierto peso. Entonces, lo que nos está queriendo como que decir es que las, los, los huevos de los animales que tienen una mayor fertilidad, que los pongan en los lugares más fríos, ¿cierto? Profe, Pero yo los está hablando de acuerdo al tamaño, de acuerdo al una tamaño del pregunta, huevo. yo tengo una pregunta. Entonces, si nosotros fuéramos a escoger, entonces, sí, dígame, Daniel. En ese rango de la semana, ¿cuál sería como el rango pico? Si me hago entender, de la puesta de huevos fértiles. El pico de producción, hay que buscar la guía de manejo, busquemos cada guía Madre, no hágale, sigamos con la pregunta entonces. reproductora. Vamos a buscar esta guía de manejo. Profe, yo también entendería como esa baja fertilidad, como también con la viabilidad, como estaba diciendo ahorita Diego. Hay unos huevos que se sabe por estructura o por tamaño y por todo eso que sabe que no van a ser tan viables. Entonces también lo entendería como esa parte de viabilidad. La viabilidad, la que aparece aquí en el documento que nos mandó Laura, ¿ok? Sí, pues leyendo esa parte que dice que producción de menos calor o con baja fertilidad. Entonces, de pronto lo pensaría yo que esa menor fertilidad es lo que decía, esos huevos que no tienen tanta probabilidad de sobrevivencia o de incubación. Pero ahí lo que se dice, o sea, en verdad, o sea, de pronto como que la forma en que está escrita como que no da como que para que uno la entienda más bien, porque uno diría como que huevos con menor fertilidad, o sea, es que un huevo es fértil o no. Sí, Un huevo no es más o menos fértil. Un huevo no es medianamente fértil, no, un huevo está fértil, es fértil o no es fértil, ¿cierto? Entonces, lo que está hablando ahí es de grupos de huevos. Entonces, un grupo de huevos donde varios de esos huevos fueron infértiles, o sea, no se fecundaron, como no va a haber nunca un desarrollo embrionario, ellos no van a producir calor. Entonces, si usted tiene una bandeja y en esa bandeja hay 20 de 100 huevos y de esa bandeja 20 huevos no van a tener embrioncito y comparado con otra bandeja de 100 huevos también y de esos 100 huevos 10 no van a tener embrión, ¿cuál va a producir más calor? La que tiene el, el 90% de fertilidad. O sea, la que tiene los 90 huevos con embrioncito, esa va a producir más calor que la que tiene menos embrioncito, ¿cierto? A eso es lo que se está refiriendo con menor fertilidad. y también profesan asociando como el tamaño de huevo con la fertilidad, por lo que dice aquí, coloque los lotes con mayor fertilidad o más grandes, pues como que un huevo más grande es como un indicativo de que tiene mayor fertilidad. Entonces Lo, también, lo que pasa es que es un efecto en verdad indirecto, o sea, la fertilidad de la gallina, si vieron que cuando está de menos de 28, pues vamos a ver la diapositiva, y el peso del huevo está relacionado con la edad del ave, con la edad del ave. Entonces, por eso esta fertilidad también la pueden asociar con el peso del huevo. O sea,
huevos de peso intermedio son los que son más fértiles. No podemos pensar que un huevo más pesado es un huevo más fértil, porque recuerden que después de cierta edad la gallina comienza a disminuir la fertilidad. O sea, y la gallina, entre más vieja es, el huevo es más grande. O sea, huevos muy grandes o huevos muy pequeños son menos fértiles. Tienen menor probabilidad, pues, de ser fértiles, ¿cierto? Veamos si verá, recordemos aquí esta que habíamos visto por allá iniciando. Yo de todas formas ahorita, véala aquí, es esta fertilidad. ¿Sí la ven? O sea, aves entre 34 y 50 semanas tienen una fertilidad del 92% prácticamente. El profesor está en la página de Laura. Ah, se quedó ahí, espere, yo la cambio. Vamos a ponerla ya en la diapositiva. Entonces, si vemos ahí, o sea, tenemos entonces unas aves que tienen entre 25 y 33 semanas de vida. Esas animales tienen más o menos un 90% de fertilidad, ¿cierto? Se esperaría uno que tuvieran un mayor de 90% de fertilidad. Las que están entre 34 y 50%, esperaría que uno tuviera más del 92% de fertilidad. Y las que tienen más de 52, más de 51 semanas, un 88% de fertilidad. ¿Cuál de estos grupos? Y los huevos son más pesados en la medida que las reproductoras son más viejas. O sea, en la medida, o sea, los animales de 51 a 68 semanas de vida producen un huevo más pesado que los animales que están entre 25 y 36 semanas de vida. Entonces, por eso, por allá en aquel documento se le decía también como que los más grandes, pero eso no debe dar a entender que un huevo más pesado es un huevo más fértil. Mucho ojo, es más fértil hasta cierto punto. Después de cierto punto volvería ahí a decaer. O sea, es como si existiese, como si fuese esta relación. Voy a hacer aquí otro grafiquito. Ahí están viendo la pizarra, ¿cierto? Aquí tenemos entonces, vamos a poner aquí peso del huevo. Entonces lo que se refieren ahí no es como a grande de tamaño, sino como de edad. Sí, de edad. Listo. De edad. Y este va a ser el peso del huevo y esto es fertilidad. Vamos a ponerlo aquí. Fertilidad. Entonces, ¿cómo sería esta relación acá? ¿Cómo creen que sería esta relación? Como la de temperatura. O en curva. Campana de Gauss. Yo diría que es en curva. En curva como la otra. Como la otra, es como una U inversa. Vamos a ver si esta vez sí me sale bien. Como así. Bueno, esa es la idea. Es que estoy haciendo ahí como con la cosa, ¿cierto? O sea, hay una parte que el peso del huevo aumenta ya tanto que ya se comienza a disminuir la fertilidad. Y un huevo también de muy bajo peso también es pocamente fértil. Entonces es mucho ojo. Entonces por eso hay unos, porque este peso del huevo es lo mismo que la edad. O sea, si yo tuviese la relación, ¿cómo es la relación entre peso de huevo y edad? Y edad del ave. Ahí esta relación, ¿cómo sería? Así. Al revés. Así, es así. ¿Cierto? O sea, a mayor peso del huevo, mayor edad. Bueno, sería pues más de a colocar la edad aquí debajo y el peso ahí, pero es la misma relación, es una relación directa. O sea, el ave es más vieja, produce unos huevos mucho más pesados. ¿Cierto? Y es una ave más pesada también. Entonces, regresemos entonces a la pregunta. ¿Qué huevo vamos a ubicar entonces veamos este documento aquí, ya están viendo de nuevo ahí el documento. Aquí dice entonces, poner los huevos con menor fertilidad, o sea, huevos ya sea de unos animales o muy viejos o muy jóvenes. Deben de colocarse en el centro de la incubadora, mientras que los de producción de calor intermedio deben estar cerca de las paredes de la incubadora. Ahí se está asumiendo que las paredes de la incubadora es lo más frío, ¿cierto? Y el centro de la incubadora es donde hay más calor. O sea, y ahí lo que están diciendo es que lo que produzca
más calor, ponerlo en la periferia y lo que produzca menos calor en el intermedio, ¿cierto? Sí. Esa es como la lógica que se está planteando ahí. Entonces, bajo esa lógica, entonces, habría que poner que, volvamos a hacer la pregunta, los huevos más pequeños o los huevos más grandes cerca a la puerta. ¿Qué creen ustedes entonces? A ver, Juan Bustamante. A ver. Eso en verdad no tiene una respuesta única. O sea, solamente, o sea, cuando usted ya esté ya en la granja, usted se va a dar cuenta que cada incubadora, ustedes vieron cómo son esas incubadoras allá, ¿cierto? Vieron las fotos, ahí las están viendo. Son unos cuartos, ¿cierto? Uno dentro de la incubadora, un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, que con Diego es midiendo la temperatura en distintas partes de la incubadora, porque antes solamente se medía en un solo lugar. Y yo les decía a él, no, pero los que están más abajo, ¿cuál es la temperatura de los que están abajo respecto a los que están arriba, los que están en el intermedio? Y me dice, no, es que yo no sé. Entonces, cuando nosotros ya tengamos ya bien ubicados, bien identificados los lugares más fríos dentro de la incubadora, la idea es mantener lo que dice aquí este documento, ese equilibrio térmico, ¿cierto? O sea, no permitir que dentro de la incubadora se ocasionen muchas fluctuaciones, ¿cierto? Entonces, colocar los huevos más pequeños en el lugar más frío, sí puede hacer que la ventana de nacimiento se acorte también, pero también puede causar que esas diferencias de temperatura dentro de la incubadora se acentúen, ¿cierto? Que haya una mayor fluctuación. Entonces, eso lo podríamos hacer siempre y cuando nosotros tengamos una incubadora que vaya a garantizar una muy buena regulación de la temperatura, o sea, una muy buena ventilación y que la fluctuación dentro de la incubadora no vaya a ser muy grande. Porque si nosotros tenemos una incubadora que me va casi que a causar una fluctuación casi de 1 grado o de más de 1 grado, de pronto hacer esto que íbamos a hacer, colocar los huevos más pequeños en el lugar más frío, puede hacer que esa fluctuación de la temperatura se acentúe. Pero entonces, si ve que, o sea, no hay, pero, pero los que contestaron que los pequeños está bien, porque esa era la lógica que yo quería que entendieran, ¿cierto? Que lo que nosotros como que buscamos. Lo que pasa es que como por eso era que siempre le preguntamos a Diego que cómo se hace allá, porque eso ya en la vida real es que uno termina haciendo los ajustes a toda esta teoría. Entonces, vamos a ir ya como que concluyendo para que dejemos. Entonces, vea. Yo les voy a mandar la presentación. Vamos a hacer un ejercicio entonces, un ejercicio que va a ser muy interesante para el trabajo que está haciendo pues Diego allá en la granja, y va a consistir en que en que vamos a crear varios grupos. Vamos a crear un grupo de trabajo. A ver, Juan David Bustamante. Sí, presente. Vamos a crear un espera, yo les voy a decir para que ustedes vayan viendo cómo va a ir quedando eso. Entonces, Juan David Bustamante va a estar en el grupo de trabajo 1. ¿Con quién se va a hacer Juan David? Ahí están viendo el Excel, ¿cierto? Sí. Profe, Sí, ¿cuánto profe. grupo? Son, a ver, ¿cuántas personas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 8 más 8, 16. De 4. 4 personas. Vamos a hacer 4 grupos. De 4 personas. Entonces, Juan David Bustamante, ¿con quién se va a hacer? Con Daniel Varela, Con Daniel. Navarro, Eduardo Alexander,
Navarro. Y con Saúl. Y con Saúl. A ver, a Saúl por aquí está. Eso, entonces el primer grupo quedó ahí. Muy bien. A ver, segundo grupo, Yuli Catalina, ¿con quién se va a hacer? Yuli Catalina está por ahí. Sí, sí, sí. Profe, con Luisa, Fernanda Luisa. y no sé con quién más. A ver, ¿quién más se va a hacer con ella? Son de 4. Son de 4. No sé. Bueno, vamos a ver quiénes sobran. A ver. María Fernanda, está por ahí. Juliana Torres. Pues, no sé si de pronto Jessy y Estefa se quieren hacer con el grupo de Luisa y yo. A ver, Estefanía. Profe, es que nosotras estamos también con Laura Carolina, entonces si nos deja hacer a las 5, Ah, bueno, entonces Estefanía. no sé. Estefanía es la que me está hablando. Jessica. Jessica. A ver, yo la busco. Jessica, entonces en el grupo 2. Profe, no. Si están de acuerdo mis otras compañeras, no sé. No sé, profe, pues. ¿Cómo así sí se puede a las 5? Porque es que ya para hacer con Adriana e Isabel. Ah, bueno, entonces nos Pues hacemos que ella nosotras tres. me escribió. Entonces, ¿quién va a estar en el grupo 2 además? Jessica. No, yo soy entonces con Estefanía Mejía y con Laura Carolina. El grupo 3. Entonces, La otra Sí. Laura. Jessica. Ay, ella. Pucha. Sí, profe, y Ella no la está otra acá, Laura. pero Laura Zuluaga. Es esa Laura Zuluaga. Sí, ella. Y Laura Zuluaga. Entonces, Laura Zuluaga, Jessica y quién más está en el grupo. Y Estefan. Laura, y Laura Carolina también. Ya. Ah, espere. También. Entonces, Laura Zuluaga, Laura Zapata, Jessica y quién más. Y ya. Y Estefanía Estefanía. Mejía. Y Estefanía, a ver, Estefanía. Ya, entonces ustedes quedaron en el grupo 3. Profe, y en el 2 agregar a Adriana, Adriana. Correa Patiño Adriana Sí, y a Isabel. López Castro María Isabel. López Castro, María Isabel. Entonces, el grupo 4 quedó María Fernanda. ¿Quién de los que está ahí conectados está entonces en este grupo 4? Juliana, Sebastián, los que no vinieron. Esos 3 no están. Y Jairo. Yo sí vine. Ah, bueno, Jairo. Bueno, Jairo entonces quedó con... No, Jairo es con nosotros. No, Saúl, no es Uno. un día 4. Ah, metan a Jairo ahí. Y entonces Bajar un grupo de 3. van a hacer un grupo con 2 personas. Ah, bueno, entonces metamos a Jairo en el grupo 1. Entonces Jairo es en el grupo 1. Listo, profe. Gracias. Y en el grupo 4 quedaron... ¿Quién está aquí del grupo 4? ¿Sí vieron quiénes son? O sea, María Fernanda, Ninguno. Torres, Ni Juliana. Fernanda, ni Juliana, ni Vera. Ustedes son malos compañeros. Los dejaron a ellos solos. Bueno, entonces yo les voy a mandar entonces unos archivos. ¿Qué van a hacer con esos archivos? Les voy a mandar cada grupo aquí, en esta columna le va a aparecer cuál es el archivo que le toca analizar. Por ejemplo, al grupo 1, embriodiagnosis. Va a tocar embriodiagnosis al 2, ovoscopía. Bueno, ahí se los pongo ahí. Que ese archivo que les voy a mandar todos los archivos a todos para que todos, si quieren, pueden ver la información que manejan los otros grupos, porque la idea es que lo vean eso, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Vamos a ver cómo se está manejando la información allá en la granja donde está Diego, que se van a dar cuenta pues que hay mucha información dispersa y lo primero que vamos a comenzar a hacer es a reunirla. O sea, yo le voy a mandar un correo que se llama un archivo que se llama, yo les digo cómo es que llama, que ese es un ejemplo. Les voy a mandar uno que es un ejemplo.
taller incubación. Les voy a mandar un archivo que se llama ovoscopía crudo y otro que se llama ovoscopía listo. Ovoscopía crudo es un ejemplo de cómo ustedes van a convertir ese archivo. O sea, yo les mando el archivo como dice ovoscopía crudo, así se lo voy a mandar. Y lo deben de dejar en que dice ovoscopía listo. Ovoscopía listo está la forma en que deben de cuadrar la información. O sea, ahí está el ejemplo con esos dos archivos. O sea, todos van a ver esos dos archivos, los de ovoscopía, que ahí aparece el ejemplo de cómo lo van a organizar, ¿cierto? Pero a uno les va a tocar hacer que embriodiagnosis, a otros les va a tocar hacer nacimiento, carga y peso, a otros les va a tocar hacer peso planta versus peso granja y a otros les va a tocar huevo, temperatura huevo, preincubación. Pero la idea es que primero organicen esa información así. O sea, yo les voy a dar una información que es como se está manejando actualmente allá en la granja. Hemos encontrado ese problema, que la información está muy desordenada allá. Entonces, por eso primero van a hacer ese primer ejercicio de organizar la información. ¿Cómo la van a organizar? Ahí está el ejemplo de los dos archivos de ovoscopía. Ahí está el ejemplo, que dice crudo y listo. Y después de que la organicen, la van a analizar y van a consultar sobre ese tema. O sea, los que les toque, por ejemplo, embriodiagnosis, pues ya vimos ya mucha parte de embriodiagnosis. Yo les voy a mandar las diapositivas, que ahí se va a hablar sobre embriodiagnosis, sobre cómo son las ventanas de nacimiento y todo lo que está aquí. Y dentro de 15 días, o sea, vamos a ver qué fecha hay una vez cuando regresemos de la Semana Santa. O sea, para el 15 vamos a hacer una clase de 2 horas apenas. En esas 2 horas me van a exponer ese trabajo, eso va a ser un seguimiento y vamos a revisar lo que hicieron. Entonces, ¿el trabajo qué es? Organizar la información que les voy a mandar. La van a organizar teniendo en cuenta que los archivos de ovoscopía, que ese es el ejemplo, ahí ya se hizo ese ejercicio. Y después van a analizar esos datos. ¿Cómo los van a analizar? Van a hacer gráficas, van a hacer tendencias, van a ver cómo se están comportando esos pesos, cómo están esas mortalidades, si eso está bien, si eso está mal, y van a dar recomendaciones. O sea, van a analizar los datos, van a ver qué información les está arrojando esos datos y van a dar recomendaciones de acuerdo a esos resultados que van a encontrar en esos datos. En el grupo ya agregaron ahí a Diego. Si no entienden algo de los archivos que les voy a enviar, ahí lo pueden encontrar ahí ahí nosotros vamos a estar ahí en el chat y le podemos resolver ahí esas dudas. Entonces así vamos a quedar. Les mando entonces esos archivos, les mando la presentación. Ahorita cuelgo todas estas reuniones que hemos hecho y ahí van a tener para estudiar y para hacer todo eso. Y entonces, dentro de 15 días, exactamente el 15 de abril, nos vemos otra vez a las 6 de la mañana y de 6 a 8 vamos a socializar esto. Y esa va a ser otra, y ahí mismo vamos a evaluar como ese ejercicio que hicieron ahí, que es un ejercicio mucho más personalizado porque les va a tocar buscar, organizar datos. ¿Para qué se los hacemos así? Para que estén en más contacto como en la forma en que se maneja en realidad la información en las granjas. Porque si yo les doy el archivito ya cuadradito, ya todo perfectico, pues ustedes van a pensar que las cosas son así en la vida real. Y en la vida real, la información como la manejan a veces es muy difícil de organizar. Por eso vamos a hacer primero ese ejercicio de organizar la información. La vamos a analizar, van a consultar sobre el tema que les tocó ahí para cada uno de los archivos. Y para dentro de 15 días, las 2 primeras horas, vamos a hacer la socialización de eso y vamos a hacerle la nota de ese seguimiento. Dentro de 15 días, terminan entonces de ver este tema conmigo y comienzan con Mónica. Con Mónica comenzarán. Yo creo que ella les va a dar media hora. O sea, a las 8 salimos a desayunar y a las 8:30 regresan, pero ya siguen es con Mónica. Jóvenes, entonces así quedamos pues. Nos vemos cualquier duda por ahí por el grupo de WhatsApp y nos vemos dentro de 15 días. Listo, profe. profe, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Listo, nos vemos. Hasta luego.